Bienvenidos a su espacio de salud, consejos de nutrición y bienestar. Nutridos, porque el comienzo de la salud es la nutrición. Bajo la conducción de Justin Quiroz, Yeser Palacios y Paul Flores. Nutridos, por UCSG Radio 1190 AM. Hola, bienvenidos a todos y todas a un programa más de su espacio Nutridos, donde lo que nos une es la salud y todos los temas que van concernientes a la alimentación y su relación con tanto la salud física como la salud mental. Y este último es el tema que vamos a estar tocando hoy con una invitada de lujo. Tenemos aquí a la psicóloga Cristina Velázquez, pero antes de eso me gustaría darle paso a Rosana para que nos pueda presentar un poco más y dar datos sobre nuestra invitada de hoy. Con el tema, trastornos de la conducta alimentaria y sus repercusiones en la salud. Hola a todos, feliz viernes y también bienvenido Julio, ya estamos en el 7º mes del año y bueno, aquí estamos en un nuevo programa de Nutridos, súper contentos con esta invitada, como justamente lo decía Paul, muy especial. Ella es Cristina Velázquez, una psicóloga clínica especialista en trastornos de conducta alimentaria. Y si recuerdan, en los anteriores programas hemos intentado un poco abarcar el tema de la salud mental, la importancia. Entonces, bueno, aquí tenemos. Bienvenida, Cristina. Muchísimas gracias, Rosana, y muchísimas gracias, Paul. Es un honor para mí estar con ustedes y, bueno, estar compartiendo este pedacito de vino, el tema de los trastornos de la conducta alimentaria, que es mi especialidad y me encanta realmente. Aquí en tu alma mater, no sé si nos puedes hablar un poquito sobre tu experiencia en el tema, dónde te formaste, porque probablemente más de una de las personas que nos van a estar escuchando y viendo a través de las diferentes opciones se preguntará dónde me especializo en eso. Ok, sí. Ok, bueno, yo me gradué en el 2021 aquí en mi alma mater, la UCSG, pues me gradué en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Considero que esta universidad en torno a la psicología clínica es una de las mejores porque tiene toda esta formación psicoanalítica, por así decirlo, ¿no? Que es una formación realmente que abarca muchas cosas y que considero que a otras no abarca. El hecho de que te gradúes como psicóloga clínica hace que tú puedas emitir, digamos, un informe diagnóstico, trabajar en los ámbitos de salud, lo cual otras universidades no lo tienen. Entonces esto es un plus para la UCSG, ¿no? Y bueno, mi especialidad la hice en Unifreud, que es la Universidad Sigmund Freud en México. Lo hice de forma virtual. La verdad que por el tema mío laboral no tuve la oportunidad de irme, además estaba como muchas cosas a nivel profesional, pero fue una promoción extraordinaria. De hecho, les voy a dejar el link de mi tesis, que wow. Sí, la subieron, la cogieron y está subida en YouTube. Entonces eso es justamente súper interesante porque, bueno, yo tuve que grabarla desde acá, desde Ecuador, mandarla y ellos te pedían la autorización si lo podían subir a su página, que tienen como un café psicoanalítico en los que hablan de distintos temas y bueno, justo los cogieron. ¿Cuál es el título de tu tesis? Es acerca sobre la bulimia en una serie específica de un personaje. Que se llama Physical, la pueden ver, me parece que es una súper buena serie. Physical, ajá. La he escuchado, no la he visto, pero me la han recomendado bastante. Es en el de Apple TV y bueno, ya tienen creo que 2 temporadas y bueno, me centré más que todo en la primera, donde habla un poco de cómo empieza el tema de la bulimia, el origen, cómo se da, qué recursos ella utiliza luego como para estar en remisión o recuperarse de esto, ¿no? Claro, increíble introducción, de verdad, muchas gracias. Y justo te queríamos preguntar, ¿cómo definirías un trastorno de conducta alimentaria aquí para nuestros oyentes? Ok, un trastorno de la conducta alimentaria es un trastorno, digamos, mental que tiene que ver con una conducta alterada, digamos, respecto a estos hábitos alimentarios, ¿no? O de la forma como el paciente o el sujeto se relaciona con la comida, ¿no? Entonces es más que todo esta alteración entre el paciente o entre el sujeto con el alimento, con la alimentación en general, la forma como come, la cantidad, los horarios, bueno, entran como muchas cosas, ¿no? Me imagino que es un tema que no sea de la noche a la mañana, sino que es un proceso que me imagino que a medida que va aumentando su progresión, pues comienza la parte del conflicto con la alimentación. Cuéntanos un poco cuáles son los trastornos
estos TCA o trastornos de la conducta alimentaria más comunes que llegan a la consulta. Si es que solo son 2, ya que yo recuerdo también en mis tiempos, los más conocidos, la bulimia, como bien tú comentaste, y la anorexia, pero creo que han salido muchos otros, ¿no? Sí, mira, el tema de los TCA realmente es algo muy, muy amplio, y en consulta no lo ves solamente como el trastorno, sino que hay detrás, de la relación del paciente con la comida, ¿no? Entonces, bueno, los que han llegado a mi consulta, y de hecho ahorita estoy en un caso también dentro de la institución hospitalera en la cual trabajo, estoy con un caso de anorexia y de bulimia, ¿no? Pero los más comunes o lo que se escucha más, anorexia, bulimia, y bueno, estas se dividen en 2, pues la anorexia, que está la anorexia nerviosa, que son, digamos, la anorexia que se divide justamente en lo restrictiva, o la atracones-o-purgas, es decir, la persona que se restringe de comer 1 o 2 días o varios periodos de horas, y la cual, digamos, come pero se purga, ¿no? Y está la bulimia nerviosa, que es la cual, digamos, come, digamos, o sea, también con el tema del atracón, o sea, como un atracón y se purga también. Pero hay algo muy interesante de la cual llegó a mi consulta, que fue un caso de trastorno por atracón, que es otro también bastante común, ¿no? Pero bueno, existe con conductas compensatorias y sin conductas compensatorias. ¿Qué quiere decir con conductas compensatorias? Digamos, es que es justamente la purga, digamos, laxantes, todo eso, exacto. Y sin conductas compensatorias es que simplemente hay el atracón y no pasa nada, ¿no? Entonces, el caso de esta paciente era que ella se daba justo ese atracón para, digamos, como dice la palabra, para atragantarse de este momento que ella no había podido vivir, digamos, en su vida. Entonces, es sumamente importante no pensar más que todo a estos pacientes, digamos, como el trastorno, sino la relación con la comida, ¿no? Y qué hay detrás de eso, ¿no? ¿Qué es lo que la comida está cubriendo como un vacío? ¿Y siempre hay algún efecto o algún detonador de este tipo de trastornos? Te puedo decir que considero que la parte social sí es un detonante, o la forma como está estructurada la familia, digamos, en torno a la comida, ¿no? Los hábitos que tiene la familia en torno a la comida, los comentarios que se dan acerca del cuerpo de una persona, como digo, la parte del entorno, todos aquellos son esos detonantes, digamos, ¿no? La adolescencia, que son estos periodos en los cuales, digamos, los sujetos de cierta forma experimentan una resignificación a nivel psíquico, que quiere decir que están formando toda la personalidad, están un poco en una etapa más vulnerables. Entonces, todas esas etapas hay que entenderlas y ser un poco más empáticos cuando hablemos justamente del cuerpo, ¿no? Hay una frase que se escucha mucho hoy en redes sociales, que el cuerpo de los otros no se habla, y realmente no se debería hablar porque no sabemos detrás qué hay. Y hay un programa súper interesante en YouTube que lo he utilizado también para dar ciertas charlas, no solo sobre TCA, pero que hablan, ¿no? Sobre distintos temas. Por ejemplo, hace poco di una charla sobre la prevención del alcohol y otras drogas, y yo les ponía justamente a mis oyentes, digamos, en la charla este video, ¿no? Que decía justamente sobre qué dice un ex adicto, por ejemplo, y en este caso de los TCA decían, bueno, que ellos te contaban un poco qué se sentía vivir con un TCA o de la remisión, ¿no? Entonces me parece súper importante. Entonces no estamos hablando de cura, sino de remisión de la enfermedad, de aprender a manejarme, a gestionar mis emociones y saber con tiempo cuánto se me está queriendo presentar un episodio, por decirlo así, ¿no? Como la ansiedad. Exacto. Yo siempre digo que el tema de salud mental, o sea, no es que hay una cura realmente. Lo que nosotros hacemos es un poco aprender a manejar eso que nos está pasando, esa ansiedad. Exacto, darle herramientas un poco al paciente, que son herramientas que lógicamente por medio de nuestras intervenciones el propio paciente va a ir encontrando para un poco manejar esto. Yo siempre digo que los síntomas son como que al principio como esa piedra en el zapato que todos tenemos, y que ya cuando, digamos, la piedra en el zapato ya no se vuelve como esa piedra, sino como el accesorio del zapato, ¿no? Tema bastante complejo, sobre todo la parte de lo que tocaste hace un momento, que ha habido hasta todo un movimiento en redes sociales sobre no opinar sobre el cuerpo de otras personas, ¿no? Mejor quedarse con esa parte, pero bueno, en todo caso, yo creo que para no alargarnos, ya que vamos al primer corte del programa, corte, sí. Ya volvemos y lo dejamos ahí hasta regresar. Ok, charísimo. Volvemos a su programa Nutridos con ese tema tan interesante y con esa psicóloga que realmente
sabe bastante acerca de trastornos de conducta alimentaria y es por eso que te queremos preguntar cuál es el grupo más afectado acerca de ese tipo de trastornos. De los dos que nos mencionaste específicamente, bulimia y anorexia. Ok, más que todo yo considero que el grupo más afectado, digamos, o que más llegan a mi consulta son mujeres. Es un tema que yo considero de que las estadísticas como tal no validan o no evidencian la cantidad de trastornos de la conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque es un trastorno mental, como mencionaba, que es muy silencioso, es decir, las personas que lo padecen hasta que hablen, muchas veces a veces muy tarde o ya hay un deterioro a nivel mental, nivel físico. Entonces considero que el grupo que digamos más predomina eso, sin decir que los hombres también lo padecen, es las mujeres, más que todo en la parte un adolescente y un adolescente adulto, ¿no? Esta es la primera parte donde yo creo que se agudiza mucho más esto. Claro. ¿Y cuáles profesionales crees que deberían hacer un equipo multidisciplinario para tratar un TCA? Sí, considero que para tratar un TCA se necesita algunos profesionales, es decir, no solamente el psicólogo, digamos, el psicólogo trabaja mucho la parte emocional, pero es necesario, por ejemplo, un nutricionista que sepa cómo manejar al paciente. Por ejemplo, yo he tenido interconsultas en el hospital, digamos, donde trabajo, con un nutricionista, lo cual manejamos el tema, pero yo le enseño un poco también al nutricionista y trabajamos en equipo en cómo debe de dirigirse a este paciente, ¿no? Por ejemplo, el tema de pesar, yo siempre hago que los pesen, digamos, de espaldas, que ellos no vean el peso. Y más que todo vamos comentando acerca de, bueno, cómo te ha ido, cómo te has sentido, cómo te ha ido con esto de aquí que te ha mandado el nutriólogo, la nutricionista específica. Entonces vamos tocando, digamos, con pinzas, como debe de ser, ¿no? No se trata de juzgar, de estereotipar o de encasillar al paciente en un diagnóstico, sino más que todo trabajar con eso que molesta y que duele. Esa parte es súper importante que tú tocabas de la empatía con el paciente, porque no es tan fácil como decir o sea, irnos al otro extremo, que siempre vemos a alguien de repente con obesidad, con sobrepeso, y no, pero es que tiene que comer menos y moverse más, y eso ya es, descubrimos el agua tibia. Total. O lo contrario también, decirle a una persona, pero lo que tienes que comer más, mijita, que no, que estés tan... O sea, eso ya lo tiene interiorizado la persona, pero pasar de la idea a la práctica es, en este tipo de pacientes en particular, pues es toda una brecha que hay que comenzar a sortear y ver desde dónde está la parte del conflicto, ir generando en su entorno, sobre todo su círculo personal, madre, padre, y si dices que sobre todo, si bien hay casos, no sé si es que hay estadísticas ecuatorianas sobre trastornos del comportamiento alimentario, sobre algún rango de edad o con relación a porcentajes de los diagnósticos en hombres y mujeres, siempre como esperado, que mayormente sean las mujeres, ya que tienen más ese peso de la expectativa de los cánones de belleza, de cómo tiene que ser, y no sé qué tanto se va también hacia el nivel que solemos pasar por alto, que son las deportistas, por ejemplo, en algunos tipos de deportes donde la composición corporal o cierta predisposición a la delgadez va a ser, digamos, algo que se va a buscar, como en el caso del voleibol femenino, también el ballet y la danza, e incluso en el deporte que yo practicaba se ve mucho también TCA, que es la escalada deportiva, porque normalmente suelen ser personas las atletas, los grandes atletas, gimnasia olímpica, por ejemplo. Gimnasia olímpica. Sí, total. Y bueno, por ejemplo, este tema que ya lo han suspendido, pero el tema de los desfiles, de Victoria's Secret Angels, que era como todo esto, y me acuerdo de que en YouTube contaban ellas, ¿no?, un poco acerca de cómo se preparaban y un día antes sin comer y sin tomar tanto de agua, ¿no?, para tener ese abdomen para ese día, para ese desfile, para ese momento, ¿no? Y con respecto a eso también de los profesionales, que me olvidé un poco de mencionarte, Paul, el tema de tener, como digo, un médico, un nutricionista, un psicólogo, si es necesario el tema de un psiquiatra también, un endocrinólogo, porque obviamente toda la parte hormonal cuando hay un TCA se ve completamente descompensado, ¿no? Un gastroenterólogo, porque en casos de bulimia todo el tema del esófago se ve sumamente afectado, de la deshidratación, la anemia, sí, no, totalmente, el tema de los huesos, el tema, por ejemplo, muchas pacientes que he tenido me comentan vienen con ropa sumamente grande, obviamente para
para que no me dé cuenta, pero Disimular. obviamente es algo que se das cuenta y que realmente te lo dicen, ¿no? O sea, hay pacientes que no te lo dicen, hay pacientes que te lo dicen, pero hasta ahora con las que me ha tocado trabajar, digamos, realmente han puesto, digamos, de su parte, pero ha sido complicado porque hay mucho miedo, hay mucha fobia, es como... Es toda esa fobia de sálvame porque ya no puedo más, ¿no? Un tema tabú también, de Sí, repente que que a no veces saben hasta mucho. los familiares evitan tocar ese tema para evitar esa culpa. Probablemente yo metí demasiada presión Sí. en que sea delgadita porque yo Definitivamente. siempre quise ser delgadita Exacto. y vivir a través de la vida de los hijos. Sí. Entonces toda esa presión, ojo, sobre todo a los papás y mamás. Sí, hay que ser un poco empáticos y saber cómo nos dirigimos hacia el cuerpo del otro, ¿no? Y, o sea, hablar desde algo más que todo de salud, no más algo estético, ¿no? Yo considero que, o sea, y se los digo acá, papás, mamás, tías, y especialmente creo que también esos trastornos se dan mucho el tema de, en la época de las navidades, ¿no? El hecho de, mijita, no comas, o come menos, o... Ese tipo de comentarios. Sí, todos esos tipos de comentarios, por favor, seamos un poco más empáticos y seamos un poco más conscientes acerca de cómo nos estamos dirigiendo al otro, digamos, ¿no? Al otro, a todos, digamos, porque nadie debería opinar porque nosotros mismos tenemos un espejo que nos podemos ver. Así es. No. ¿Hay algún tipo de temperamento particular identificas? que identificas o que lo veas más vulnerable a este tipo de trastornos? Un tipo de temperamento que te refieres como O sea, temperamento. de personalidad extrovertida rasgos, claro. o un rasgo, por ejemplo, de siempre buscar atención Bueno, yo o creo ser que- introvertido o extrovertido, cosas así. Claro, yo creo que más que todo cuando pacientes buscan mucho la validación del otro, ¿no? Y ahí se introduce el tema de la sociedad, de la familia, qué es lo que el otro espera de mí, digamos. Todos esperamos algo del otro, ¿no? Y de nosotros mismos, pero es cuando esto ya excede esta parte, digamos, un poco exagerada, ¿no? Vivo porque lo que mi papá o mi mamá me dice, vivo lo que la sociedad me dice. Entonces la sociedad me dice que tengo que tener, bueno, más que todo, quizás ahorita el tema de la delgadez no está tanto como antes, pero siento que el tema, por ejemplo, el tema de ser curvy, ¿no? Escucho mucho ahora chicas o adolescentes como que es que no tengo tantas curvas y ahí empieza el TCA por querer moldear ese cuerpo que ya no es tan delgado, pero ahora es curvy, ¿no? Ya no es tan europeo. Exacto, pero ahora es el tema de las curvas específicas, ¿no? De quizás tener un poco más de piernas, pero tener esa cinturita más chiquita. Entonces, todo eso va girando en torno a estas personas que, digamos, son más susceptibles en torno a lo que el otro piensa de mí, ¿no? Y por eso siempre digo, es la importancia de ir a terapia, ¿no? El conocernos a nosotros mismos, el saber hacia dónde vamos, qué es lo que queremos en torno a eso. Muy bien. A veces de repente esa parte de, como te decía, un poco viendo los como factores de riesgo, ¿no? Sabemos que mujer mayor que hombre a Sí. nivel de estadística en la adolescencia es una etapa fundamental en la que hay que tener como que más tacto para Total, evitar. pero no solo, perdón que te interrumpa, en los TCA, en todo sentido. Bueno, también Sí, es una parte donde sí, se sí, está sí. desarrollando mucho esa, Sí, sí, sí. lo que tú nombrabas. La hace un personalidad, momento, la Hay una personalidad. resignificación a nivel psíquico, sí. Exactamente. Y no sé si de repente familias numerosas o familias pequeñas o ser hijo único o hija única aumentaría de repente esa predisposición. Puede ser que el tema de ser, digamos, hijos únicos, ¿no? Porque toda la presión como cae hacia un hijo, Toda esa ¿no? exigencia. Versus si tienes 2 o 3 o hay un poco más de espacios, digamos, ¿no? No te olvides que me acuerdo que justamente aquí en la universidad me enseñaron justamente que los hijos son los síntomas de los padres, ¿no? Entonces, por ahí va un poco eso. Entonces, siempre hay eso de esa proyección de los padres hacia los hijos y muchas veces se ven, ¿no? Y me ha tocado mucho de estas pacientes que han sufrido, digamos, de algún tipo de TCA, de que vienen con madres sumamente... o la que casi que le da la comida en la boca o la que le tapa la boca He para que no conocido coma. casos sí, de Sí. personajes de televisión, no hace Sí. falta nombrarlos Sí. y todo, de que justamente ahora sus hijas que ya son adultas, pues van contando toda la presión que tuvieron y que lo vivieron a través de la imagen de su madre, Sí. ¿no? Con toda esa presión de la pantalla y la figura. Entonces, ojo, también me imagino que también esa presión puede que inconscientemente las personas que trabajan en esta línea de la estética, de la belleza, Sí. entonces puedan ir generando
aunque no lo quisieran, esa presión por el mismo contexto. Y las redes, ¿qué tanto tocan ahí las las redes sociales? sociales? Las redes sociales considero que sí. O sea, si bien ahora siento que las redes son un poco más empáticas y hay todo esto del body como La divulgación. body positive y el body acceptance, es verdad que somos un poco más empáticos, pero igual sigue habiendo una persistencia, como te digo, quizás, y lo que hablamos, no es tanto el cuerpo europeo, es más curvy, pero sigue habiendo esa predisposición de, ¿no? Más latino ya. Es la Exacto. comparación, ¿no? Sí, Estamos aquí más cerquita, ya no estamos Madrid, sino de repente estamos Argentina, Colombia. Sí. De hecho, Argentina es uno de los segundos países con más TSA del mundo. Del mundo. Muy interesante. Sí. O sea que en Latinoamérica puede ser el número bastante uno. Sí, Porque sí, también sí. hay bastante esa eurocentrismo, ¿no? Sí. Incluso ellos tienen bastante la parte italiana. Total. Más cerca. Ya hablamos de Colombia, sí, ya estamos hablando de Sí, más de ya más latino. Sí, ahora sí, obviamente. otro tipo de cosas. Más cerca. Sí. Ok, muy bien. Entonces, bueno, lo dejamos ahí hasta el segundo corte del programa y regresamos dentro de poco. Listo. Bienvenidos nuevamente a su espacio Nutridos. Les recordamos que pueden ver este y los programas anteriores y toda la diversidad de temas que se hablan tanto en Nutridos como en el resto del contenido de la radio en el Facebook Live de UCSG Radio y también nuestros programas como Nutridos en nuestro canal de YouTube. Nos pueden seguir como Nutri-2. Y bueno, hoy estamos recordando el tema de trastornos de conducta alimentaria y sus repercusiones en la salud. Como tenemos de invitada a la psicóloga clínica con especialidad en trastornos de la conducta alimentaria, Cristina Velázquez. Antes del corte estábamos tocando una parte súper interesante como lo es este contexto de esa imagen de belleza que tenemos. Habíamos hablado un poco sobre eurocentrista, que es más de tipo alargado, delgado, ¿no? Y que se prestó, incluso creo que han llegado a un punto en el que han puesto un índice de masa corporal mínimo para pasarelas, ¿no? Para evitar personas muy delgadas, para ir alimentando esa idea. Y que bueno, acá más a nivel de Ecuador ya vemos, creo que esa parte de Venezuela y Colombia han puesto su parte, ya no tanta delgadez, se espera un poquito más de curvilínea como hablábamos. Entonces toda esta línea del body positive, habías tocado hace un momento también una parte que me gustaría hacer un pequeño paréntesis sobre el pesocentrismo en la salud, ¿no? Que tan centrada en el peso o qué tanto puede llegar a afectar el estado de salud de este tipo de personas, o el centrarme solamente en el peso del paciente, cómo puede hacerme perder salud en tu experiencia. Sí, yo creo que más allá de salud física, acá hablamos de salud mental, sí, ¿no? supuesto. Cómo puede el paciente perder esa salud mental, porque si bien así como cuando íbamos al colegio y sacábamos una mala nota y nos sentíamos mal de cierta forma, eso pasa, ¿no? El hecho que me diga un especialista en nutrición, quizás estoy con sobrepeso o estoy en obesidad, yo creo que ustedes, que digamos están más que todo en esta área, hay que saber un poco llegar al paciente, ¿no? Y si el paciente quizás se siente inconforme porque nos ha subido ciertas libras, pues saber cómo llegar, bueno, cómo vamos a hacer, digamos, de cierta manera, comunicar, o vamos a hacer esas estrategias. Si quieres, no te peses, y cuando sientas que de cierta forma te sientas mejor, o bueno, puedas hacer ciertas otras cosas, miras tu peso, ¿no? Pero no centrarnos solo en el peso, sino más que todo centrarnos en salud y en ver cómo podemos mejorar, ¿no? Como, más que todo, yo creo que deberían ustedes centrarlo en cómo te sientes comiendo de esta forma, ¿no? Si sientes más energía, menos energía, ¿no? Más allá de el IMC que pueda arrojar, ¿no? Porque sabemos muchas veces hay personas sumamente atléticas que tienen un IMC en sobrepeso, pero es por el tema del músculo. Claro, hay una composición corporal. Entonces todo eso es necesario evaluar, ¿no? No solamente en el tema del peso, pero considero que hoy en día los nutricionistas, algunos o la gran mayoría, están teniendo esa mente un poco más abierta. Así que los felicito en ese ámbito. Muchas gracias. Igual, una parte o una pregunta, digamos, de cajón para este tipo de escenarios es también sacar en la primera consulta, una pregunta que a mí me gusta hacer es:
cómo considera su relación con la comida. Sí, total. También. Total. Y en el caso de que no se entienda, pues es algo que disfruta, es algo que consideras, digamos, de sube y baja, en la que me animo, me desanimo, o que genera culpa, ¿no? Entonces eso ya me daría a mí a entender de que tengo que ajustar mi speech con ese tipo de pacientes, ¿no? Total, y me parece súper importante también poder agregar cómo es la relación de comida en tu familia, porque ahí También esos podemos antecedentes, ¿no? partir, digamos, de muchas otras cosas, ¿no? Porque si bien, y me pasa mucho en terapia, ¿no? Tú puedes trabajar muy bien con el paciente, pero muchas veces también necesitas trabajar con la familia, ¿no? Sobre todo si es un adolescente. Sí, porque sobre todo si es un lo que quiere es adolescente. comida saludable y en su entorno lo ve más complicado. De hecho, mi consulta, cuando yo atiendo a menores de edad, primero hago la entrevista inicial con los padres, en la cual, bueno, cuéntame un poco por qué están acá, bla, bla, bla. Luego entra, digamos, el paciente para que me conozca, y a la siguiente trabajo directamente con el paciente. Pero a mí al principio me interesa un poco conocer de eso, ¿no? Igual sabiendo de que la información es confidencial y todo, yo tengo como un poco un speech acerca de el encuadre en psicología que se llama para un poco atender a un paciente, ¿no? Y también saber en ese momento de repente guiar la comunicación sin generar esa frustración, ese conflicto, y un poco que entre ahí la proactividad como personal de salud, ¿no? Bueno, otra parte interesante que me gustaría tocar es, se suele dar mucho, ya que hemos hablado de las dos principales, que son anorexia y bulimia, pero me corrige si se consideran o no, trastornos de comportamiento alimenticio. Hablamos también del trastorno por atracón. Está la diabulimia, la ortorexia, la vigorexia. De esos últimos, de repente los podríamos así, por encima. Explicar un poco, a ver, Sí. Más que todo, digamos, como te mencionaba, no está justamente la vigorexia, que es ese trastorno que se caracteriza por la obsesión de tener un cuerpo fitness o musculoso, cosa que hoy en día vamos mucho, ¿no? Quizás no es la delgadez, sino es el tema de tener cierto porcentaje de masa muscular, estar más rayado, ¿no? Y es como algo que yo creo que todos esos trastornos se acompañan por el tema de la dismorfia corporal, ¿no? Que se produce en esto cuando uno se ve al espejo, ¿no? Me veo de una forma, pero en realidad estoy de otra, ¿no? Que se produce en la anorexia, que se produce en la bulimia, que se produce, todos estos trastornos se acompañan también. Un punto de partida. Sí, de esta imagen, digamos, corporal, ¿no? Entonces, ese también me parece que es importante, la ortorexia, más que todo es la obsesión por comer sano, ¿no? El mantenerme healthy, por el tema de que, no sé, no me pase de los 120 gramos de proteína, o sea, me estoy inventando. Demasiada ¿no? atención al productos mínimo específicos detalle. también. Exacto. Es como todo, la atención a la alimentación está bien, pero en exceso puede generar ese extremo de conflicto, de pasármela mal, de culpa, y hasta llegar a la posibilidad de un TCA, trastorno del comportamiento alimentario. Y bueno, la ortorexia y la vigorexia a veces son momentáneas por alguna situación de, digamos, estímulo externo, ¿no? Total. De motivación externa, de que estoy soltero. Exacto. Hoy en día hasta así como hay fiestas de compromiso, también hay fiestas de divorcio. Entonces, Sí. Se suele considerar esto como etapas, ¿no? Ahora sí me voy a cuidar porque voy a estar otra vez en percha ahí. Son ciertas como agarres o motivaciones. Yo creo que todo ser humano cuando pasa por un proceso de alguna ruptura es como eso, ¿no? De querer estar mejor. Y en ortorexia y vigorexia se ve el tema de las conductas compensatorias. Sí, por supuesto, ¿no? El ayuno. El ejercicio excesivo, el restringirme quizás más, o sea, considero que todo esto es igual. Está el otro trastorno de la restricción de alimentos que quizás no llega a una anorexia, pero igual hay una restricción, o sea, no te olvides que todos esos trastornos que están dentro del CIE-10 y el DSM-5, que son los grandes manuales de salud mental, digamos, que existen y que se utilizan mucho también en la parte psiquiátrica y bueno, los clínicos como nosotros en el ámbito psicológico también, pero como decía, realmente es como por el tema de, no sé, ciertas horas o ciertos parámetros que se utilizan en el DSM-5, pero eso no significa que no puedas desarrollar eso. Y otro tema importante que me gustaría tratar es de que a veces pensamos que las personas que tienen sobrepeso o obesidad no pueden padecer de un TCA, digamos, ¿no?
sí pueden padecerlo, ¿no? Hay personas que tienen sobrepeso y de que utilizan, digamos, la bulimia como una forma de quizás no seguir aumentando de peso, ¿no? Entonces no necesariamente es como vemos a la persona anoréxica que, digamos, es delgada, ¿no? Puede ser una persona que esté con un IMC superior a que dé una obesidad o un sobrepeso, pero eso no significa que no pueda padecer de un TCA. Un TCA lo puede padecer cualquiera. Perfecto, muy interesante. Nos vamos a un corte y ya regresamos. Ahora volvemos con su espacio de salud, Nutridos. Regresamos a este último bloque de Nutridos, en esta entrevista muy interesante con la psicóloga clínica Cristina Velázquez. Y realmente ya vamos finalizando, pero antes queremos hacerle unas últimas preguntas. Sí, claro, encantada. Acerca de si hay algún organismo o fundación que se especialice a tratar ese tipo de problemáticas de trastornos de conducta alimentaria aquí en Ecuador. Bueno, considero que no hay tantos especialistas, digamos, en trastornos de la conducta alimentaria. Realmente creo que fue por una de esas decisiones que tomé en torno a mi especialidad, ¿no? Hay muchos especialistas en niños, adolescentes, adultos, la parte psiquiátrica, bueno, educativa, mucho de eso, pero en tema de trastornos de la conducta alimentaria como tal no he escuchado muchos. La que sé que es muy buena es Ariana Chiriboga. Le mandamos saludos también. Sí, le mandamos muchos saludos. Ha estado en cabina también aquí con nosotros. ¿También sí, ha estado? realmente ella me parece que es bastante buena y acertada. De Guayaquil no conozco mucho, sé que en Quito hay como centros, organizaciones, más que todo hay en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos. ¿Son particulares o son...? Sí, particulares, me parece que son particulares. Ahorita sí no recuerdo. O sea, no es un tema de salud pública que se lo haya considerado todavía. No. De hecho, otra persona que me parece súper importante e interesante, con la cual estaba haciendo un tema de proyecto, pero bueno, por el tema de mi tiempo, que es bastante restringido por algunas cosas profesionales que tengo, no pude estar en el proyecto, pero es Cristina Bajaña. Estamos haciendo un proyecto en torno a el TCA con el municipio, pero bueno, más que todo eso, o sea, realmente no hubo muchos psicólogos clínicos orientados a esta rama, digamos, ¿no? Es una rama bastante, yo creo que nueva, y que se ha venido dando, ¿no? En los últimos años, donde es más notorio eso, pero yo creo que el TCA se ha dado desde, hace muchísimo tiempo, pero no le hemos prestado la atención. Y además que recién están saliendo estos casos, ¿no? Cada vez Ojalá más. y se pueda dar ese proyecto del municipio que comentabas. Sí. Y aprovecho para saludar a Cristina Bajaña y a Erika Borbor, que son dos especialistas en el tema, dos colegas. Sí. Ajá. En esa línea que tanto hace falta, sobre todo en ciertas poblaciones vulnerables y en entornos donde hay cada vez más conflicto con relación a la hora de comunicar en redes, ¿no? Sí, total, no, y Cristina, no, muy buena y muy acertada. Nos reunimos un par de veces, yo como digo, no pude estar en el proyecto como tal, pero bueno, creo que sí se ha dado, no nos hemos vuelto a contactar, pero bueno, si me estás escuchando, Cristi, te mando un abrazo grande. Y no, realmente ella fue la que también un poco me impulsó en torno a la especialidad, porque habíamos conversado un poco y bueno, al final me animé y la terminé, y la verdad es que ha sido una de las especialidades que más no sé, me ha encantado, siento que es muy importante. Sí, por supuesto, también tiene bastante eso de ir abriendo campo, ir aterrizando datos, ir viendo cuáles son esas poblaciones. En la parte particular, pues yo me llama mucho la atención la parte de las deportistas adolescentes, ¿no? Sí. Y sobre ciertas líneas, como ya habíamos tocado anteriormente, para comenzar a tratar sobre todo la manera más eficiente, más barata y digamos más importante aplicar, que es la prevención. Total, y para eso es necesario que digamos, el Ministerio de Salud, creo que a todos los profesionales, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras y todos los ámbitos de salud nos den esa apertura, ¿no? Y que tomen con toda la seriedad del asunto el tema de los TCA, que es un tema bastante complejo y que hay que prevenirlo no solamente en los adolescentes, sino también en la familia, ¿no? La forma como
cómo hablamos acerca de los alimentos, ¿no? Como todas esas repercusiones y bueno, cómo también a veces compensamos con cosas, ¿no? A veces cuando estamos tristes a comernos el helado, ¿no? Entonces es quizás cambiar también ese discurso, esa forma, ¿no? Siempre. No solamente quedarnos en el hedonismo de la alimentación, no solo por la búsqueda de placer, entonces, o no, a mí me gustan las cosas de sal y me pego un encebollado, guatita, o me mando chifas así a nivel industrial, o lo contrario con la parte de los dulces. Si bien una parte importante y fundamental de la alimentación es el placer, no es lo más importante, porque lo que se busca es pasar de una alimentación hedónica, o sea, solo basada en el placer, que puede, en un contexto desmesurado, llevar a problemas a mediano y largo plazo de salud, ¿no? Indiferentemente del peso que se tenga, también hay gente delgada con hígado graso, con cirrosis, con diabetes. Sí. Totalmente. ¿No? Entonces, también lo otro es, indiferentemente, como decía, la parte de la figura de una persona es la funcionalidad de esa persona en esos cuerpos, ¿no? Y también el nivel de salud mental en tiempos en los cuales, hablaba, si no me equivoco, en estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, que para el 2035 más o menos se esperaba que del 40 al 60% de la población tenga un diagnóstico digamos, de alguna condición mental. Que sobre todo en la parte de la pandemia la vivimos bastante. Sí, y son repercusiones que hasta ahora llega a mi consulta, ¿no? Todo el tema de la ansiedad en la pandemia, de las pérdidas o de los duelos no resueltos. Y bueno, y el tema de los TCA, que también se puede evidenciar. Si tengo una mamá o tengo un papá o tengo un familiar que está muy obsesionado un poco con el tema del cuerpo, y al estar todos en una misma casa, pues esto se agudizó el triple, ¿no? Ser hijo de un nutri. Bueno, sí. Bueno, ahorita somos bastantes, ¿no? Ahora somos bastantes. Hay que ver esas camadas que vengan más adelante. Serían unos estudios interesantes, ¿no? Sumamente interesantes. Ver la presión. Sí. Entonces, ya viendo que estamos en la última parte del programa, no sé si te gustaría de repente ir aterrizando consejos. ¿Qué le aconsejarías a tus colegas como psicólogos, psicólogas, que no han pasado por esa formación que tú sí, y considerando los errores que puedan estar cometiendo, ¿qué le dirías a ese psicólogo, a ese nutricionista, ya que estamos entre esas dos ramas? Ok, yo considero realmente, y hago un llamado un poco de atención a todos ustedes en torno a la forma como nos dirijamos a un paciente así, ¿no? Sepamos ser éticos y que si quizás no sabemos manejar ese tipo de pacientes, derivar. Yo siempre digo que, y algo que a mí en la universidad me dijeron, es que cuando no tenemos todas las herramientas, lo mejor que podemos hacer por un paciente, porque no estamos tratando con robots, sino con personas, derivar, formarnos. Yo creo que todos deberíamos, y ustedes más que todo en la parte de nutrición, tener algún cierto tipo de preparación o de charlas o de capacitaciones, no en torno a esto acá. Y como digo, no estigmatizar al paciente. Yo siempre les digo a mis pacientes, son mucho más que un peso, son mucho más que una talla. No, el peso simplemente es un puntito dentro de todo lo que es una persona. Entonces realmente es sumamente importante tener todos esos tips o todas esas cosas en torno a la alimentación, a la nutrición, a los psicólogos, ¿no? Y ser muy éticos. Yo siempre digo que a mí no me gusta centrarme en un diagnóstico. Cuando me pregunta el paciente, doctora, ¿qué tengo? Y yo, bueno, ¿y esto qué lo hace usted? ¿No? Es como, usted es mucho más que esto. Centrémonos en cómo se ha sentido los últimos días, cómo ha manejado la ansiedad. O sea, a veces nos centramos mucho en un tema de un diagnóstico como tal. Y como siempre les digo a mis pacientes, somos mucho más que un diagnóstico. Lo mismo, digamos, en la parte nutricional, como más que un peso, somos una persona que tiene todas estas otras características importantes, más allá de un peso, más allá de eso, porque no vamos por la vida, digamos, viendo esta persona pesa 80 kilos, 90 kilos, 70 kilos, 50 y pico de kilos. Claro, más que un número en la báscula. ¿Y qué recomendaciones le darías a las personas que están pasando por un trastorno de conducta alimentaria y que de pronto no se atreven, ¿no? O de repente que se pregunten si de repente estaré pasando yo por un trastorno de comportamiento alimentario. ¿Qué tendrían que considerar? Yo creo más que todo una persona, para abordarlo un poco, que está pasando por un trastorno de conducta alimentaria, decirles que realmente no están solos, que realmente hay formas de entrar en una remisión o de salir, pero no tengan miedo de pedir ayuda, que sí existimos, creo, buenos profesionales, tanto nutricionistas como psicólogos. Sí hay. No todavía tienen la agenda libre. Sí. Y de hecho, si quieren seguirme, estoy en redes sociales, @sic.catarsis, y ahí me pueden encontrar.
Es mi página, hace En poquito la Instagram. abrí, sí, bueno, como digo, por temas profesionales estaba full, pero bueno, ahorita ya estoy mucho más disponible en ese sentido, entonces bueno, pues ahí me pueden encontrar, me pueden escribir, no tengan miedo de escribirme, yo siempre estaré a gusto respondiendo cualquier tipo de preguntas, ¿no? Entonces eso ahí, bueno, y una persona que esté, digamos, de cierta manera pasando, o bueno, como mencionabas, Rochi, el tema de, digamos, que cuáles serían como las conductas de prevención de un TCA, bueno, si es que yo... Flags. Red flags, sí, las red flags, me voy a traer mi banderita roja la próxima vez. Más que todo es el tema de esta fobia por la comida. Yo creo que cuando sentimos cierta fobia, ciertos alimentos o estos pensamientos intrusivos, ¿no? Eso es una red flag. Cuando tenemos pensamientos intrusivos acerca de ciertos alimentos, de ciertas, no sé, no queremos salir porque sentimos que vamos a comer en exceso y no podemos manejarlo. Cuando hay toda esta parte, digamos, de la obsesión por la alimentación. Creo que esas son cosas que debemos, o el tema de, que escucho mucho del pesarnos todos los días, eso también puede ser una red flag. Por supuesto. Bueno, Cristina, no me queda más que, bueno, se nos ha acabado el tiempo, nos ha quedado corto para el tema. Sí, y sí. en todo caso esperamos que sea la primera de muchas veces que nos puedas acompañar acá. Ahí estaremos viendo qué tema nos pueda llamar la atención para que nos puedas aportar. Y muchísimas gracias por tu tiempo. Ya las personas que nos escuchan ya saben dónde te pueden seguir en tus redes sociales. Sí, sí. Y bueno, estamos aquí, esta es tu casa. Estamos a las Sí, órdenes para no, cualquier muchísimas cosa. gracias, Paul y Rosana, de verdad, por esta invitación. Me ha encantado compartir con ustedes. Y bueno, saben que me pueden seguir en @sic.catarsis. Y bueno, yo estaré sumamente feliz de responder sus dudas y me ha encantado esta entrevista. Cualquier cosa, me pueden preguntar cualquier cosa de salud mental, que me apasiona mi carrera. Y la nutrición también, definitivamente. Por supuesto. Bueno, Rosana, hasta el próximo viernes. Sí, bueno, hasta el próximo viernes y de verdad muchísimas gracias por escuchar y llegar hasta acá, porque realmente es muy importante cuidar de la salud mental, sobre todo este tema tan interesante como lo fue trastornos de conducta alimentaria. Así que cuídense y nos vemos. Chao. Chao, chao. Hasta luego. Esto fue su espacio de salud, consejos de nutrición y bienestar. Nutridos, porque el comienzo de la salud es la nutrición. Bajo la conducción de Justin Quiroz, Yeser Palacios. y Paul Flores. Nutridos, por UCSG Radio 1190 AM.